Parte del ejercicio, y como bien mencionaba Lisandro, hoy estamos trabajando de la mano con 16 gremios y asociaciones fundadores de Aliadas. Aliadas, parte del ejercicio que queremos contarles en el día de hoy, es esas acciones que nos unen y que nos llevan a trabajar mancomunadamente para lograr hacer una injerencia en el país. Y una de esas acciones es la transformación digital. Por eso para nosotros ser partícipe de este evento es de gran importancia. ¿Qué es Aliadas? Aliadas es un grupo de 16 asociaciones y gremios que nos unimos en la voluntad de construir conjuntamente para fortalecer el desarrollo institucional del país, el desarrollo económico y defender la libre empresa y la seguridad jurídica. Somos 16 gremios, cada uno de nosotros bastante diferente de nosotros. Tenemos empresas de manufacturas, de servicios, de logística, tenemos Asobares, que hace toda la gestión de los bares del país, tenemos Acodres, tenemos en fin 16 diversos gremios que trabajan mancomunadamente entre nosotros y que parte del ejercicio que nos unió fue cómo podíamos entre todos generar acciones conjuntas para trabajar de la mano y darles oportunidades a nuestros afiliados. De hecho, la razón del inicio de Aliada fue un trabajo interno dentro de los 16 gremios y asociaciones para mirar toda esa transformación tecnológica, cómo podíamos llevarla a los afiliados. Es así como nace Aliadas y hoy, a través de esta diversidad, podemos decir que tenemos un grupo que cuenta con unos propósitos claros, unos propósitos de generar una interacción a nivel de grupo, pero al mismo tiempo ser un interlocutor ante el Gobierno Nacional, como también todas las entidades de ámbito nacional e internacional. Queremos también ser un grupo que cree espacios de análisis, de investigación para recomendar políticas públicas, contribuir a las iniciativas de desarrollo económico incluyente, generación de empleo, fortalecimiento institucional, defensa de principios y valores esenciales para la democracia. Dentro de este grupo hemos determinado diferentes acciones para trabajar y, por supuesto, seremos partícipes de las discusiones nacionales del contexto y de las necesidades de nuestros afiliados, pero hemos seleccionado 5 líneas de trabajo principales. Una de ellas, infraestructura tecnológica y transformación digital. Definitivamente hoy y después de la pandemia, no hay empresa que pueda sobrevivir en un contexto como el que estamos viviendo sin una transformación digital. Tiene que pasar por todo ese proceso de tecnología, digitalización para generar competitividad y productividad. Talento y empleabilidad. Dentro del talento nosotros queremos enfocarnos en la pertinencia del capital humano. Queremos hacer una gestión que permita no solamente encontrar vacantes y acciones desde las empresas afiliadas, sino cómo poder cubrirlas para poder preparar a los jóvenes, mujeres especialmente, quienes han sufrido más dentro de este proceso de pandemia y donde el desempleo se encuentra mucho más concentrado, que les permita tener capacitación, pero al mismo tiempo cómo llevamos a que ese talento sea pertinente. Sostenibilidad y cambio climático está muy enfocado en cómo logramos hacer partícipe a todos nuestros afiliados de la importancia de poner un grano de arena sobre la sostenibilidad. Sostenibilidad entendida entre el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental, y que permita hacer una contribución al cambio climático. El gobierno se ha comprometido a nivel nacional e internacional con unas variables y unas metas bastante ambiciosas. Queremos ser partícipes porque creemos que todos podemos aportar y que todos debemos aportar a la sostenibilidad. Regulación y estabilidad jurídica, y es el trabajo continuo de hacer acciones que permitan, dentro del contexto del desarrollo económico de las empresas, lograr tener políticas públicas que permitan el crecimiento. La base de toda economía son los empresarios y tenemos que continuar fortaleciendo ese proceso para que cada vez más se pueda generar empleo de calidad, se pueda generar sostenibilidad, se pueda generar transformación que permita crecer a un país que tiene mucho para aportar. Y en el ámbito tributario es cómo logramos que se tengan las acciones justas dentro de las necesidades de un país que tiene unas necesidades fiscales importantes, donde ya el empresariado ha dado una muestra de solidaridad y de poner, por ejemplo, en la anterior reforma tributaria, la mayoría del peso para lograr que se pueda cubrir los temas fiscales. Pero tenemos que también trabajar en el combate al contrabando, la piratería, la corrupción y mejorar los recaudos y menos evasión. ¿En qué estamos cuando hablamos de transformación digital y de infraestructura tecnológica?
Parte del ejercicio que hemos venido trabajando desde Aliada es encontrar cuál es el punto de arranque, dónde estamos. Y se ha avanzado mucho y tenemos que decir que Colombia en muchas temáticas ha venido avanzando de forma importante. Sin embargo, tenemos retos que todavía son de gran envergadura, como es el rezago en la conectividad que afecta la competitividad y la generación de empleo. Tenemos una penetración de Internet en ciudades capitales que llega al 30%, por no hablar de la penetración en las áreas rurales. Si uno mira las principales ciudades del país, todavía tenemos un acceso muy bajo de acuerdo a los datos del primer trimestre del 2021 dado por el Ministerio de Telecomunicaciones del país. Velocidad de descarga, que al mismo tiempo esa penetración que hoy en día se tiene, que es el 30%, aquellos que hoy tienen el acceso tiene una descarga o un uso lento, lo que impide pues un proceso productivo y un proceso también de competitividad. Colombia está en 39.4 Mbps versus 193 de Emiratos Árabes, y si miramos Estados Unidos es un 88. Estamos en un promedio mundial de 55, o sea que todavía nos queda un camino por recorrer. Estamos estancados en el índice global de innovación y eso conlleva a un dominó, a una acción de dominó en diferentes ámbitos. En el 2021, Colombia ocupaba el puesto número 67 entre 132 países. En el 2020 fue de 68, en el 2019 fue de 67 y en el 2018 estuvimos en 63. Por eso decimos que estamos en un estancamiento en el índice global de innovación. Tenemos acciones que esto ha impedido que se pueda ir avanzando en esa transformación digital. Y es que en el proceso de no tener un proceso de innovación a nivel nacional que vaya avanzando, pues la categoría de producción de conocimiento y de tecnología también se estanca. El capital humano pues no tiene un proceso de mejoramiento, de impulso para lograr generar acciones nuevas que lo lleve a las nuevas industrias. Y los procesos creativos, los productos creativos también presentan un estancamiento. Entonces tenemos un reto enorme desde el punto de vista de Colombia. Estamos en el 6º país de la región versus otros países como Chile, México, Costa Rica, Brasil, que supera pues la posición de Colombia. Las habilidades digitales, tanto básicas, intermedias y avanzadas, siguen siendo un reto. De hecho, miramos el ejercicio que hizo la CEPAL basado en datos del 2019, pero que fue emitido el año pasado, y estamos viendo que en temas de habilidades, cuando hablamos de avanzada, estamos hablando de encontrar descarga, instalar y configurar el software, estamos hablando de escribir códigos, estamos hablando de conectar e instalar, y Colombia tiene una posición todavía bastante lejana a Corea, poco menos lejana a México. Podemos decir que somos el tercer país en algunas de las temáticas cuando hablamos de habilidades avanzadas, pero que todavía nos queda un camino largo por recorrer. Y cuando hablamos de intermedias, que están basadas en crear una presentación digital usando software para este fin, usar fórmulas aritméticas basadas en un mapa de hoja de cálculo o transferencia de archivos entre computadores, encontramos que Colombia sigue en un tercer lugar normalmente. Sin embargo, cuando vemos ese tercer lugar y su ubicación, no es que las variables que se están dando sean las mejores. Estamos en un 23, 25% comparado con otros países a nivel internacional. Y cuando miramos las básicas, cuando hablamos de básicas, estamos hablando de enviar correos con documentos anexos, usar herramientas y copiar o mover el documento, pues también estamos todavía en unas habilidades bastante limitadas. Podemos ver que los análisis de estas habilidades no son habilidades que de una u otra forma, en el común denominador cuando uno lo mira, pueden ser complejas. Sin embargo, la penetración de la educación en temas de transformación digital, en temas como los está mirando y analizando desde la CEPAL, sí son un reto importante en Colombia. Puede que desde algunos ámbitos se vea como básico, pero en otros no son tan básicos y pueden ser un reto importante para una población que cuenta con un acceso limitado, como vimos anteriormente. El proceso de inteligencia artificial, que hoy en día es básico y ya se está hablando de la nueva revolución a nivel internacional, es la revolución de los datos que pasa por el proceso de inteligencia artificial, donde básicamente lo que permite la inteligencia artificial es lograr tener rapidez, seguridad y acceso a unos datos inmediatos, está de una u otra forma limitando. Tenemos que reconocer
el avance que se ha hecho a través de la misión de expertos que la semana pasada lanzó el presidente Iván Duque, lo cual pone a Colombia en un proceso de apertura y que le da una noción que tenemos un camino, que definitivamente hay un reto, pero que tenemos un camino que se está empezando a abonar. Las acciones que pretende hacer la misión son de gran importancia. Obviamente, si estamos hablando de una revolución de datos, estamos hablando de la propiedad intelectual, estamos hablando del uso de esos datos, estamos hablando de los permisos, la seguridad, estamos hablando de diferentes acciones que hay que tener en cuenta para lograr que esa inteligencia artificial pueda ser utilizada en un proceso de desarrollo de un país. Y esto es un punto importante, de gran relevancia, que lastimosamente a nivel nacional no le dimos esa relevancia cuando se lanzó, pero que es de gran importancia y uno lo puede ver, por ejemplo, en China. China hoy en día ya sabe sobre la importancia que tiene el manejo de datos y no solamente está educando a una población a nivel internacional para que pueda absorber todo el conocimiento de cómo manejar esos datos y cómo se debe de establecer los procesos de esos datos, sino que también está incentivando a las empresas a generar incubadoras relacionadas con el manejo de inteligencia artificial. Empresas como Alibaba, que ustedes conocen, hoy en día está fomentando que se tenga un proceso de conocimiento no solamente dentro de China, ya tiene tentáculos a nivel internacional y todo ese proceso son datos, lo que va detrás de toda la venta, lo que va detrás de todos los procesos que cada una de las empresas que tienen una acción a través de la conectividad, a través del Internet, es una recopilación de datos, es un análisis de datos importantes que, como se menciona, es la nueva riqueza que va a llevar a los países a crecer, a generar empleo y a dar soluciones en temáticas como es el tema del medio ambiente y el cambio climático. La pandemia definitivamente generó un cambio en la estrategia del país y un cambio en la estrategia de las empresas en el país. Y en eso tenemos que ser claros. Por supuesto que se ha avanzado y por supuesto que se tiene empresas que han venido trabajando de una forma importante para hacer una transformación digital. Y estamos viendo, por ejemplo, que Colombia creció y aquí pues ustedes pueden ver, no sé si en la lámina pueden ver el pico de Colombia que llegó a 800% el incremento de páginas web que se dieron por parte empresarial en el último año. Eso es impresionante, no se había dado nunca en el país y especialmente en el tiempo del 2020 se vio ese crecimiento. Sin embargo, cuando vemos, y también hay que recalcar que ese crecimiento no solamente se vio en páginas web, sino también en estrategias relacionadas con transformación digital. En el 2016 teníamos un 26% de las empresas que tenían una estrategia digital. En el 2021, esto creció a un 60% de acuerdo al análisis realizado por la ANDI. Efectivamente, venimos transformándonos, pero parte del ejercicio es que esta transformación se dé en temas de productividad. Y lo que estamos viendo es que la transformación se dio, por supuesto, en áreas que son de gran importancia en el país, que no la teníamos, como es el caso de logística, suministro, ventas, toda la parte de seguimiento a los proveedores, comercialización. Pero en la parte que está relacionada con procesos productivos, con mejorar la competitividad dentro de las empresas, no se dio una transformación digital. Y ahí es donde tenemos que hacer una especial, se puede hacer zoom, para lograr hacer acciones que nos permita ir acompañando todo el proceso de transformación digital en las variables que van a generar crecimiento y que van a generar también productividad y competitividad para generación de empleo. Colombia tiene uno de los mayores usos de Internet por día en la región. Son 10 horas las que dedicamos en Colombia al uso del Internet. Sin embargo, no lo utilizamos ni para análisis de datos, ni para el tema de blockchain, ni para temas que están relacionados con productividad. Los estamos utilizando para ventas, comercialización. Vuelvo y digo, lo cual es importante, es un primer paso, pero tenemos que ir moviéndonos y haciendo acciones que nos permitan ir avanzando en las necesidades que nos van a llevar a crecimiento. De acuerdo a un estudio de la Agencia Digital para América Latina y el Caribe, el 66% de las empresas en Brasil usan herramientas digitales para el aprovisionamiento de sus cadenas de suministro. En Argentina es el 45%, en Uruguay es el 38% y en Colombia es el 37%. O sea que todavía en ese punto donde hemos avanzado, donde hemos hecho todo un proceso nuevo, nos falta también temáticas para poder desarrollar.
Y en términos de transformación digital, tenemos sectores que efectivamente vienen avanzando en la transformación digital, como es el sector petrolero, la logística, el consumo masivo, pero vuelvo y menciono y hago énfasis en el tema de manufacturas, en el procesos productivos, todavía es baja la implementación de tecnología para el uso de las organizaciones. Por eso, parte del reconocimiento que hacemos a nivel nacional desde Aliada es las acciones que se vienen poniendo en marcha desde el Gobierno Nacional. Es muy importante todo el tema que se viene haciendo de la misión de inteligencia artificial. De verdad que se va a ser uno de los grandes retos y va a ser la nueva, si se puede decir, la nueva industria que va a fortalecer y va a generar crecimiento en los países. La decisión de un COMPE de Big Data, el desarrollo de comercio electrónico, la ciberseguridad, la actualización de la legislación, los programas para generar más de 100.000 programadores y actualizar y poder tener un recurso humano capacitado para las nuevas industrias. Todo eso es importante, pero desde Aliada sentimos que desde el sector privado tenemos que seguir trabajando y tenemos que acompañar cada uno de esos procesos. Todos tenemos la opción de contribuir. Y dentro de las cosas que hemos determinado en Aliadas es que efectivamente somos un grupo de asociaciones y gremios que queremos contribuir a la expansión del conocimiento, a la divulgación de esta necesidad, a apoyar las iniciativas público-privadas, a generar propuestas que contribuyan al desarrollo tecnológico y a identificar tecnologías apropiadas para la consolidación de las empresas. Y en ese sentido, esas acciones, ¿cómo se ven transformadas en propósitos claros? Y lo primero que tenemos que decir es que la infraestructura tecnológica tiene que ser un propósito nacional. Si bien es importante la infraestructura vial, debe de ir acompañada de la infraestructura tecnológica. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, si tenemos personas que están en el Chocó, que tienen la capacidad de proveer un servicio y ese servicio se puede proveer a través de Internet, pues tenemos una generación de empleo que se puede hacer en el Chocó, no tenemos que trasladar a la persona a otros departamentos para poderlo hacer. Y podemos desarrollar industrias dentro de departamentos que hoy en día tienen un alto nivel de desempleo, con una formación y una capacitación que permita ir avanzando. Por eso desde Aliadas queremos enfocarnos en trabajar con las regiones para generar infraestructura tecnológica que permita el desarrollo de los ecosistemas. Otro punto importante es el tema de la transformación digital, que es lo que he venido mencionándoles anteriormente. Definitivamente la transformación digital va mucho más allá del uso de la tecnología en e-commerce o el uso de la tecnología para ventas. Es un ecosistema, es un trabajo que hay que desarrollar para que pueda generar competitividad y productividad. Es el uso de la tecnología para generar nuevas formas de desarrollo y de hacer las cosas. Y en ese sentido, pues desde Aliada estamos comprometidos en ese desarrollo. En el tema de infraestructura tecnológica ya estamos trabajando en conjunto con Presidencia de la República y con otras entidades a nivel nacional para lograr validar el proceso que nos permita que a través de regalías se pueda presentar, así como se presentan proyectos de infraestructura vial, que podamos presentar proyectos de infraestructura tecnológica y que permita llevar a las regiones pues todas las necesidades de esa infraestructura. Hemos visto el acceso que tiene el país a nivel de Internet y estamos en el 30%. Esto es una prioridad, es como dicen que es primero el huevo o la gallina, pues yo creo que aquí lo primero es la infraestructura tecnológica para lograr generar el resto. Si no tenemos una buena infraestructura, no tenemos unos buenos datos que puedan bajar y no tenemos tampoco la posibilidad de que eso pueda generar análisis, que pueda generar transformaciones y que pueda generar competitividad. Por eso la importancia y el enfoque que le hemos dado a la infraestructura tecnológica. El tema de la educación, creemos que Colombia hoy en día, y ustedes lo vieron de acuerdo al análisis que hizo la CEPAL en el 2019, que aplica y que fue emitido el año pasado, todavía tenemos un camino por recorrer en habilidades. Y creo que ahí hay una necesidad importante, no solamente en la transformación del recurso humano, sino de las acciones que se dan a través de la educación, desde los establecimientos de educación. Y un caso que de una u otra forma se ha vuelto como un caso de éxito, independientemente que nos guste o no nos guste, la forma como se logró es el caso de China. Hoy en día en China los niños en cursos de preescolar y de secundaria están teniendo programas que están relacionados con tecnología digital. Les están enseñando desde chiquitos cómo funciona el ecosistema, cómo pueden ser partícipes de ese ecosistema y cómo pueden hacer acciones que les permita llegar
ya en un momento dado a tener un proceso mucho más rápido de generación de empleo. Y de hecho uno ve esa evolución desde el punto de vista de los usos digitales, de todas las herramientas digitales que se utilizan en China. En China el uso del efectivo es limitado. Ya hoy en día es muy pocas las personas que utilizan el efectivo. Cosa contraria en Colombia, que el efectivo todavía sigue siendo el mecanismo de pago en Colombia. La penetración del fintech, la penetración del uso de la bancarización digital es muy limitado en el país y parte del ejercicio tiene que ser a través de una educación desde pequeños que los lleve a conocer el sistema, el ecosistema y que les permita cuando ya estén en sus procesos laborales estar tan adecuados a los sistemas digitales que no hay ningún problema en temas culturales, de seguridad y de temáticas de conocimiento. Hay también una necesidad en la transformación en la educación técnica. Nosotros tenemos que migrar de una educación técnica que esté basada en procesos básicos a procesos más avanzados. Y a eso hay que dedicarle tiempo, a eso hay que dedicarle conocimiento y aprendizaje también por parte de los entes de educación. Y tenemos que hacer ese proceso de traslado y de transformación. Por eso desde Aliada queremos hacer alianzas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para traer buen conocimiento, para traer transferencia de conocimiento, para traer investigación, análisis que nos permita ir direccionando esa educación con pertinencia. El control de datos dará la supremacía geopolítica. Y en esto no lo digo yo, eso ya es un tema bastante conocido a nivel internacional. De hecho, muchas investigaciones de diferentes medios de comunicación internacional como The Economist, Washington Post, el New York Times, han hablado mucho de la importancia que tiene el análisis de datos y que eso va a ser la nueva riqueza para la generación de empleo. Entonces, parte del ejercicio es cómo nosotros acompañamos ese ejercicio y cómo ayudamos a dar y a transferir conocimiento y trabajamos desde el punto de vista empresarial para eso. Mucho tiene que ver con blockchain, big data y con inteligencia artificial. Seguridad y confianza definitivamente tiene que ser una de las variables importantes. Nosotros tenemos una cultura que está de una u otra forma aprendiendo a tener confianza en todos los mecanismos de la transformación digital y todas las herramientas digitales. Esto va a ser indispensable para que un negocio prevalezca, las bases de datos de ser protegidos. Tenemos que tener políticas que permitan el desarrollo de la transformación digital, pero también que proteja la transformación digital. Y hacer normas que se puedan utilizar en el transcurso del tiempo. Así vaya cambiando los contextos, esas políticas tienen que ser flexibles para ser utilizadas a través del tiempo. Parte del ejercicio es cómo lo logramos y es un reto bastante grande. ¿Qué tendencias vemos entonces y cuáles son las que dentro de Aliadas hemos detectado para hacer acción y trabajar mancomunadamente entre el sector público y el sector privado? Uno, el tema de la economía digital ya es de uso común. O sea, no somos países que ya vienen avanzando, la pandemia ha obligado a ese proceso, tenemos un camino que recorrer como ustedes lo vieron, pero que tenemos que poner todos un grano de arena para hacerlo. La ciberseguridad es indispensable, el blockchain funcionará como un libro contable, definitivamente es una herramienta que poco conocemos en el país, pero que es utilizable a nivel mundial de una forma increíble para el uso de datos, pero también para el manejo de datos de forma confiable. La inteligencia artificial dará rapidez en los procesos, seguridad y evitará errores comunes. De hecho, evita ya, porque ya muchos países la están utilizando y sectores también la están utilizando. Trabajo móvil en crecimiento constante en todos los campos. Uso de las telecomunicaciones como un servicio que dé facilidad, rapidez, accesibilidad y escalabilidad. Necesitamos infraestructura tecnológica e ir avanzando, ojalá con el camino de las nuevas tecnologías rápidamente, llegar a 5G, llegar a un Wi-Fi 6, que nos pueda dar una penetración, que nos pueda dar velocidad. Como ustedes vieron, va a ser indispensable esa velocidad para poder trabajar manejos de datos. Edge Computing, que es parte del ancho de banda, y un sistema de gestión empresarial en la nube. Como ustedes pueden ver, hay un camino establecido desde Aliadas, estamos ya haciendo acciones que nos pueda llevar a contribuir en este proceso de transformación digital e infraestructura tecnológica. Creemos que dentro de estos 16
gremios y asociaciones que estamos trabajando mancomunadamente, que tenemos un hilo conductor en servicio y en acciones relacionadas con tecnología, podemos aportar mucho, y pues parte del ejercicio es que cada vez más tengamos mucho más miembros trabajando mancomunadamente con nosotros. Muchas gracias.